Invitación que se nos hace a la asamblea para informar algunos puntos importantes y que están causando algunas dudas e inquietudes en la base, y me refiero a esto al proceso legal que se sigue por la huelga para obtener el contrato colectivo de trabajo, que es un procedimiento, digamos, paralelo a la revisión salarial que acaba de concluir. Y bueno, pues como ustedes saben, esto surge a partir de la petición que se nos hizo por parte de la Asamblea General Nacional de hacer los mecanismos y procedimientos necesarios para lograr un tránsito ordenado al apartado A. Esto yo siempre les he dicho, no significa que no estuvieran en el apartado A, sino más bien es ordenar todo para que congruentemente estén en el apartado A. Y como ustedes saben, pues el principal instrumento que se tiene en el apartado A, pues es un contrato colectivo de trabajo, porque eso nos da la oportunidad de negociar una verdadera negociación bilateral en donde se conjuntan el salario, las prestaciones, etcétera. Como ustedes saben, hicimos una solicitud para este otorgamiento y firma de contrato colectivo. Se nos dio inicialmente entrada a esta solicitud y posteriormente la Junta decidió de manera unilateral y arbitraria, hoy lo podemos decir, archivar el emplazamiento a huelga. Emplazamiento que, como lo he mencionado en otras ocasiones, pues es el más importante en la historia del Tsutsía porque es el primer y único legal emplazamiento que han tenido. No significa que no hayan tenido movimientos antes, pero pues no con la legalidad de la Junta, el aval de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Derivado de esto tuvimos que promover un amparo indirecto y la revisión de la cual conoció el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo, el primer circuito, y resolvió favorablemente al Tsutsía. Creo que hay muchas inquietudes de parte de muchos compañeros. Se ha generado pues todo un debate al interior y creo que eso es lo que nos impulsa a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, miren, primero vamos con las razones que tuvo el Tribunal Colegiado de Circuito. Y bueno, pues empezamos con este enunciado que nos dice que ese tribunal considera que el Tsutsía puede emplazar a huelga al organismo descentralizado Sinvestá para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo y lo limita obviamente a la materia del Tsutsía, que es el personal auxiliar administrativo, técnico y manual de base. La razón, pues porque es un organismo descentralizado en el cual, si bien se creó bajo las reglas del apartado B, pues es inconstitucional porque el presidente no puede limitar en el decreto de creación esta situación. El tribunal colegiado, como lo pueden ver en pantalla y como lo anunciamos en su momento, pues se apoyó en la jurisprudencia 1 del 96. Y aquí viene una cuestión, un comentario muy importante. Se dudaba y decía, bueno, pero si la jurisprudencia todavía no se modifica, ¿cuál es la prisa, etcétera? Bueno, también quiero anunciarles que el pasado viernes, es decir, hace el fin de semana, hace 8 días, se publicó ya la modificación de la jurisprudencia 1 del 96, ¿verdad? Limitando el acceso de aquellos que no hicieron este paso al apartado A. No obstante, nosotros, como el litigio ya estaba con anterioridad, pues todavía nos aplicaron esta jurisprudencia 1 del 96. Y bueno, pues aquí viene otro apartado muy importante que nos dice que en el caso las relaciones de trabajo entre Sinvestá y sus trabajadores se han desarrollado en el apartado B, y esto es que estamos registrados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y aquí viene el mensaje importante, nos dice el tribunal, sin embargo, ello no implica que su derecho a la negociación colectiva esté restringido, ¿ok? Esto disipa todas las dudas que decían, bueno, pero podemos hacerlo
si nuestro registro lo tenemos en el apartado B, aquí está la respuesta, señores. El tribunal nos dijo, sí, lo puedes hacer porque la toma de nota no es restrictiva. De ahí nos dice que pues esa no es un impedimento para que nosotros podamos pedir el contrato colectivo, en virtud de que pues tenemos derecho a la huelga. En ese orden de ideas, pues nos dicen que es fundados los motivos que alegamos de inconformidad y pues se nos reconoce el derecho. Textualmente dice, el sindicato sí puede emplazar a huelga a su patrón, que lo es un organismo público descentralizado, para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, al no formar parte del Ejecutivo, el Sinvestav. Y además aquí viene otra cuestión muy importante, que era una duda que se tenía por parte de la Junta, si Sinvestav legalmente está facultado para negociar el contrato, y aquí nos dice el colegiado, además, que las normas presupuestales sí prevén que los titulares de los organismos descentralizados negocien con los sindicatos de trabajadores las condiciones de trabajo bajo los parámetros legales establecidos. Aquí se viene a reforzar lo que también platicamos en su momento con las mesas redactoras del contrato. Recordarán que yo les decía, bueno, elaboremos un documento que jurídica y presupuestalmente sea viable, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque, bueno, el colegiado nos dice, sí puede negociar, pero obviamente, pues dentro de los parámetros legales que la propia administración pública tiene, ¿verdad? Y entonces aquí nos vuelve a remarcar lo del registro. Lo leo textual: lo anterior con independencia del registro sindical ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que como sindicato existe con independencia de las formalidades en su constitución, de conformidad con los artículos 2 y 7 del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad y la protección del derecho de sindicación, en el entendido de que el SUTSIA deberá sujetarse en materia colectiva a lo establecido en el apartado A del artículo 123 constitucional. Entonces, como pueden ver, compañeros, podemos sacar algunas conclusiones que quitan ya un poquito los fantasmas y las dudas que se tenían por falta de información. Primero, ustedes han estado en el apartado A, siempre lo han estado, independientemente de que en los 80 iniciaron su relación en el apartado B. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo el colegiado, el registro no es el que constituye en dónde estás, sino es el patrón, y en este caso pues es un organismo descentralizado. Segundo, sí tienen derecho a huelga. En realidad lo que sucede es que nunca se había ejercido con la mecánica del apartado A. Tercero, sí tienen derecho a solicitar el contrato colectivo, que es lo que se está haciendo. Cuarto, el patrón sí tiene la potestad de negociar este contrato apegándose a la normatividad que rige a la propia administración pública federal. Y en consecuencia, pues lo que ordenó es, en el numeral 2, pueden ver ustedes, dicte otra resolución en la que se continúe con el procedimiento de huelga sobre la base de que el sindicato cuenta con el derecho a emplazar en términos de los artículos 450 y fracción segunda y 920 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, la Justicia de la Unión amparó y protegió al Sindicato Único de Trabajadores del Sinvestav por unanimidad de votos, como lo pueden ver ustedes aquí, del magistrado Caballero Rodríguez, Cedeño Muñoz, y un secretario en funciones de magistrado, el licenciado Hernández Ortiz. Entonces, esto es lo que está sucediendo, y por ello tenemos ya algunas fechas que anunciar desde el punto de vista legal. Quisiera yo ahora irme a otra normativa para también despejar otra duda antes de anunciarles las fechas. Creo que ha quedado mucho la duda todavía de, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el contrato colectivo y las condiciones
generales de trabajo. La principal diferencia es que el contrato colectivo, como además se desprende de la sentencia que les acabo de compartir, es un documento absolutamente bilateral. ¿Por qué? Porque si se fijan, se habló y se ocupó el tribunal de las palabras negociación, es decir, que se negocia con el patrón dentro de los parámetros, por supuesto, que cualquier negociación debe de tener, es decir, lo posible, legal y presupuestalmente válido, pero se recobra una bilateralidad que no tienen ustedes de manera amplia en el apartado B, porque como ustedes saben, en el apartado B lo que dice la ley es que la opinión del sindicato quede en una opinión para efecto de las condiciones generales de trabajo. La definición de contrato colectivo de trabajo está en el artículo 386 de la ley y es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos y o patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una empresa o establecimiento. Y luego aquí viene la parte importante. Muchos decían, bueno, ¿y dónde viene que es obligatorio para el patrón darnos el contrato? Esto lo dice el artículo 387, que dice el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que nunca había pasado en Sinvestab? Pues nunca habían ustedes solicitado por la vía legal el contrato colectivo porque se estaban rigiendo por las condiciones generales de trabajo. La misma ley en el artículo 450, la cual en un momento les voy a compartir, nos habla precisamente que el mecanismo, y ahí es donde quiero también aclarar otra duda que ha habido, el mecanismo para solicitar el contrato colectivo es la huelga. Fíjense, dicen objetivos y procedimiento de huelga. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento de huelga? En la fracción segunda, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo. Exigir su revisión. Fíjense los cambios simplemente de verbo, ¿no? Aquí podemos exigir, ¿por qué? Porque la relación es bilateral. Entonces, este es el fundamento legal que nos da la pauta y nos da la certeza de que la huelga es el procedimiento correcto. Muchos compañeros decían, ¿pero por qué huelga? Bueno, no es porque nosotros podamos escoger varias vías, sino porque la ley nos dice que la vía para lograr un contrato colectivo y negociarlo es la huelga, como lo pueden ver. Y también la huelga, ¿para qué otra cosa sirve? Pues la huelga también nos sirve para pedir, como lo pueden ver ustedes en la fracción cuarta, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y pedir la revisión de salarios en la fracción séptima. Es decir, que la huelga tiene por objetivo, es el mecanismo por excelencia de autotutela, es decir, de autodefensa que tienen los trabajadores para pedir, uno, la firma del contrato cuando no existe, dos, exigir que se revise el contrato periódicamente, tres, exigir que se cumpla el contrato cuando hay violaciones a este, y séptimo, pedir, como le dice la fracción séptima, pedir la revisión de los salarios, ¿ok? Entonces, esos son los fines que ustedes están persiguiendo con la huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. En el caso del Sinvestab, como decíamos, pues es un matrimonio viejo, ¿no? Es un matrimonio que ya tiene una historia y por eso la estrategia que aprobó la Asamblea General Nacional es construir ese documento, pero no de cero, sino construir ese documento a partir de las prestaciones, prerrogativas, y todo lo que ustedes ya han vivido en ese matrimonio laboral llamado Subsidia Sinvestab, y lo que estamos haciendo es simplemente ponerlos en la casa que le corresponde a esta relación, porque estaban viviendo en una casa que tenía limitaciones para la negociación colectiva. Y bueno, pues entonces ahorita legalmente, ¿en qué estamos?
Legalmente, ahorita estamos en un periodo de ¿por qué prehuelga? ¿Qué significa que estemos en un periodo de prehuelga? La prehuelga es el momento que inicia con la presentación del pliego de peticiones, en este caso la petición al CINVESTAB de que firme ese contrato colectivo de trabajo, y el periodo de prehuelga termina 1 minuto antes del estallamiento de huelga. Es decir, esto solamente se los comento, es una cuestión a lo mejor un poquito técnica, pero ya es conveniente, compañeros, de que ahora sí hablemos de manera correcta sobre los momentos de la huelga. Es a prehuelga, presentación del pliego de peticiones, hasta 1 minuto antes del estallamiento de huelga. Ahora, aquí hay una diferencia. La huelga se tramita ante la Junta y la Junta nos va dando los pasos a seguir. Esto lo encontramos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo y se presenta ante la Junta. La Junta es la que se encarga de notificar al patrón lo que ya ocurrió y de señalar una audiencia de conciliación dentro del periodo de prehuelga con la finalidad de que las partes puedan arreglarse. Esta audiencia de conciliación en el periodo de prehuelga está programada para el día lunes 7 de marzo del 2022 y el estallamiento de la posible huelga, legalmente hablando, está para las 15 horas del día 16 de marzo del 2022. ¿Esto qué quiere decir? Y yo solo lo voy a abordar desde el punto de vista jurídico-legal. Ustedes tendrán que irlo abordando en sus órganos internos. Ahorita ya ustedes, con motivo de esta sentencia ganada por el SUTSIA, se le ordenó a la Junta reabrir el procedimiento, darles derecho a huelga, y ahorita ustedes ya están en un periodo legalmente de prehuelga por firma de contrato colectivo y tendrán su audiencia de conciliación y bueno, pues eventualmente la fecha de estallamiento para el 16 de marzo. Siguiente duda que me han planteado. Oye, ¿y es posible si estamos negociando? Aquí hay la prórroga, ¿verdad? Porque me han preguntado la prórroga. A ver, la prórroga. Bueno, la prórroga está en la ley y la prórroga significa que si las partes llegan a la audiencia y llevan un avance importante de su conciliación, pueden solicitar a la Junta una prórroga, es decir, señalar una nueva fecha para el estallamiento con la finalidad de seguir platicando y no entorpecer este trabajo con la huelga. Ustedes pueden ver que esto es muy común, ahí está en los medios de comunicación, lo de Aeromar, etcétera, ¿no? Que van teniendo prórrogas con la finalidad de seguir platicando. Entonces, pues legalmente esto es lo que está ocurriendo. Por ahí me salió una notita de si votaron por no huelga. Recordemos que de la huelga que estoy hablando no es por la revisión salarial que acaba de pasar. La huelga de la que les estoy hablando es única y exclusivamente por la búsqueda de registrar el contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo. No se confundan con lo que acaba de suceder. De hecho, por eso estratégicamente se buscó que esta plática fuera ya una vez resuelta la asamblea formalmente hablando. Y bueno, pues yo quiero finalizar mi intervención agradeciéndoles, por supuesto, también haberme permitido participar con ustedes en este periodo de revisión salarial, sin duda con avances y con logros muy importantes. Yo cierro desde mi trinchera de la parte jurídica, muy complacido con el acuerdo que se logró en outsourcing, ese candado legal que pusimos en el convenio para poder combatir esta parte, lo de intendencia entre muchas cosas y trabajo cara. Y también finalizar robándoles 30 segundos para agradecerles la oportunidad que me dieron estos 3 años. Parece que no, pero ya no nos vamos a ver, por lo menos con este comité. Fue la última revisión
Y bueno, pues agradecerles esa oportunidad, muy satisfecho, por supuesto, con el trabajo y con el apoyo que he tenido en mi área para hacerlo. Vamos bien, ningún descuento en la ley de remuneraciones, vamos bien, tienen su derecho a huelga, y pues en lo que refiere a la participación del suscrito con esos resultados, los cuales no son otra cosa sino darles las herramientas para que ustedes puedan tener legalmente las herramientas para su lucha sindical. Pues con esto cierro, quedo a la orden si hubiese alguna duda o pregunta de acuerdo a la mecánica que está manejando la mesa, y pues muchísimas gracias. Buenas tardes.